Nada sin nosotros ni nosotras. Un programa que informa sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. Nada sin nosotros ni nosotras. Con Sandy Choreño, comenzamos. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en un programa más de Nada sin nosotros ni nosotras. Un sábado más aquí presentando un contenido sobre igualdad y no discriminación para las mujeres con discapacidad. Hoy vamos a tener de Nada sin la música a Romina Montes. Les vamos a pedir también que nos sigan en nuestras redes en Facebook como Nada sin nosotros, con una X al final, y en Twitter como @sinnosotrosno. En el estudio tenemos a Hilda Telles, que es activista y defensora de derechos humanos, con quien vamos a tener una plática muy interesante. Así que les pedimos, por favor, que no se despeguen de Nada sin nosotros ni nosotras. Comenzamos. Nada sin la música. Este sábado en Nada sin la música tenemos la colaboración de Romina Montes. Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Sandy? Amigas y amigos de nuestro auditorio, pues es un placer estar otra vez con ustedes. Adelante. Bueno, mira, en esta ocasión les voy a hablar de el concierto que causó muchísima polémica, que fue el concierto de los Rolling Stones en Cuba. Les tengo que comentar unos datitos interesantes, como por ejemplo que el empresario de Curazao, Gregory Elías, fue quien pagó un estimado de $7 millones por el concierto de los Rolling Stones en Cuba, y fue coincidencia total, pues él mismo lo dijo, que se haya realizado la misma semana de la histórica visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Elías, el que puso la lana para este festival, es un abogado corporativo, quien creció viendo festivales musicales como Woodstock y llevó el concierto de los Rolling a La Habana a través de un proyecto filantrópico que tiene, que se llama Fundación Buena Intención, que es una organización benéfica radicada en la isla de Curazao, Antiguas Antillas Holandesas. Los Rolling Stones no cobraron ningún centavo para realizar este festival, sin embargo, pues el costo es por los gastos de producción. Para recuperar estos fondos del concierto, todo el concierto fue grabado y se va a vender a finales de año DVD. Este concierto se realizó el pasado 25 de marzo y logró reunir más de 1,5 millones de personas en La Habana, Cuba. Todos los asistentes pues estaban muy felices, no solo eran fans de los Rolling, sino pues de la música en general, y muy pocas veces, y esperemos que sea mucho más ahora con la apertura, que se realicen este tipo de eventos en Cuba, porque es un país que merece muchas cosas más. ¿Cómo ven? Buenísimo. Nos escuchamos el próximo sábado. Está bien, hasta luego. Gracias. Bye. La entrevista. Qué gusto nuevamente estar en la cabina de Nada sin nosotros ni nosotras en el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, este sábado. Estamos muy honradas porque tenemos en la cabina a Hilda Telles. Ahorita le vamos a pedir que se presente brevemente y ella nos va a estar hablando de mujeres, discriminación y discapacidad rumbo a la marcha que vamos a tener este domingo 24. Querida Hilda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Sandy. Pues muy agradecida de la invitación y de la oportunidad de poder dialogar con todo el auditorio de tu programa, pues estos temas que son fundamentales. Muy agradecidas porque aparte ya teníamos un rato tratando de concretar una cita, no se nos había dado, pero qué bueno ya que estás aquí. Por favor, preséntate brevemente, querida. Pues mira, básicamente soy Hilda Telles, me defino como defensora de derechos humanos. Tengo ya más de 20 años trabajando en el tema de la defensa de los derechos humanos y es algo que me apasiona, es mi causa de vida. Muy bien, pues empecemos con nuestro tema. Entonces, si quieres, empezamos, querida. ¿Qué se entiende por igualdad? Mira, igualdad se maneja bajo dos conceptos, como un principio y como un derecho. Cuando hablamos del principio de igualdad, se refiere a que todas las autoridades deben de dar un trato similar a las personas y que no haya distinción alguna para el ejercicio de los derechos. Cuando se habla ya del ejercicio de un derecho, ya va enfocado directamente con el no vivir discriminación. Esto es importante porque a nivel jurídico
tiene realmente muy poco tiempo que está el derecho como tal garantizado. Apenas en la reforma de 2001 es que se agrega en aquel momento un tercer párrafo al artículo 1 constitucional, donde de manera expresa se señala la prohibición de discriminar a las personas por ciertas condiciones. Y estas condiciones son las que mayormente se ve en la sociedad de grupos que viven discriminación, como podrían ser mujeres, niños y niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, situaciones por preferencia u orientación sexual distinta al heterosexual, por ser una persona adulta mayor. Son estos elementos que están plasmados en el artículo 1 constitucional. Yo siempre digo que el que estén en ese artículo no es un tema casual o que no cabe en otro artículo, sino tiene que ver con que ese primer artículo es el que nos abre la puerta. También se le define como un derecho llave, porque es el que nos abre la puerta a todas las personas a vivir todo el ejercicio de nuestros derechos justos, sin discriminación, que ninguna condición personal, ni una condición económica, social, ni la nacionalidad, ni la edad, ni el sexo, nada impida que podamos ejercer los derechos de manera igualitaria. Por ejemplo, algunas veces se habla de equidad. ¿A qué nos referimos con equidad? Bueno, ese es un concepto que está más relacionado con dar un trato similar, por ejemplo, cuando hablamos entre hombres y mujeres, que haya equidad, por ejemplo, en la repartición de funciones, en los temas de carácter económico y todo. Pero yo creo que el principio por el que debemos aspirar es el tema de la igualdad en los derechos. Hablemos de los roles de género. ¿Por qué los roles son impuestos? Son como una costumbre. Sí, sin duda alguna son temas que hemos vivido de manera histórica y los vamos aprendiendo y reproduciendo. De hecho, en la convención, en la CEDAW, se establece un artículo específico donde las mujeres tenemos derecho a recibir una educación libre de estereotipos y roles de género que signifiquen subordinación. Todos los roles de género están más relacionados entre lo masculino y lo femenino, y siempre los roles masculinos tienden a ser de superioridad, de toma de decisiones, de fuerza, y los roles que están enfocados a lo femenino tienen que ver más con circunstancias pues de vida, como de sensibilidad, de amabilidad, de maternidad, como si fuera una situación que por naturaleza las mujeres tendríamos que ser. Pero son circunstancias que se construyen, se van aprendiendo, y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que estos roles han sido mayormente de subordinación hacia las mujeres. Por ejemplo, hay un movimiento muy importante y muy interesante sobre las construcciones de nuevas masculinidades. Buenísimo, cómo se redefinen ahora los hombres en relación a nuevos roles, cómo sin bronca alguna salen con sus hijos, los llevan a la escuela, los cambian, salen a tomar un café entre amigos y llevan a los bebés, por ejemplo, hablando de la paternidad responsable. Como también en el asunto de las labores del hogar, que es como un tema también muy cotidiano, asumen condiciones que históricamente habían sido más enfocadas a las mujeres, por ejemplo, si el cocinar, el hacer labores domésticas o todo. Y hoy en día también hay algunas conformaciones familiares bastante interesantes donde es el hombre, quizá porque está realizando algún estudio o porque así se pactó con la pareja, el que se queda en el hogar y la mujer sale a trabajar. Fíjate que platicábamos en la mañana algunas feministas y decíamos, bueno, cuando una mujer no cuida a su hijo por cualquier situación, y no cuidar es se lo estoy dejando al padre, casi siempre es catalogada como la mala madre. Y si el padre lo cuida, lo lleva al médico, es qué buen padre es, ¿no? Entonces, estamos precisamente hablando de estos roles, de estos estereotipos, donde casi siempre, como bien decías, el papel de la mujer es el que sale perdiendo. Y ahorita, casi que vayamos al final del programa, pues vamos a hablar precisamente de lo que es esta gran marcha que se va a hacer en contra de las violencias machistas, y que, pues, para las mujeres significaría algo muy grande. Pero hablemos de las escalas, como decíamos, y de los niveles de discriminación. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo hay en el tema de defensa de los derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, cuando nos vamos a las cifras de las instituciones que atienden casos de discriminación, encontramos que la discapacidad ocupa el lugar número 1 en las denuncias que recibe, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Wow. Ocupan el primer lugar, y lo encontramos lamentablemente en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito social, porque, por ejemplo, pues no se respetan los espacios de lugares de estacionamiento para personas con discapacidad. Los lugares no son accesibles, están pensados en un mundo donde las personas no necesitan ningún otro apoyo para poder hacer uso de esto. Hay un sinnúmero de escalones, no hay guías táctiles, por ejemplo, para las personas ciegas, no hay rampas o espacios accesibles para personas con discapacidad motriz. Y cuando además nos vamos a otro tipo de discapacidades, por ejemplo, no encontramos interpretación en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva, en fin.
Este tipo de circunstancias las encontramos en todos los entornos. Cuando eso lo trasladas al ámbito laboral, eso es en el ámbito social, pero en el ámbito laboral igual, las personas con discapacidad acceden menos a un empleo formal que una persona que no vive con discapacidad. Además, un dato que siempre me parece muy interesante mencionar, en la encuesta nacional sobre discriminación se preguntaba a las personas, ¿usted considera que se debe dar trabajo a una persona con discapacidad cuando hay personas sin discapacidad que no tienen empleo? Más de la mitad de las personas que respondían decían que primero tendría que cubrirse el espacio laboral a las personas sin discapacidad y después a las personas con discapacidad. Y luego cuando le preguntas a una persona con discapacidad cuál es su principal problema, sí tiene que ver con la autonomía en la recepción de los ingresos. Claro, pues porque estamos pensando en un espacio donde no hay facilidades para acceder a un empleo. Y no hay facilidades desde salir del edificio en el que vive, trasladarse al inmueble donde tendría que laborar y luego en el inmueble tener los implementos necesarios o los ajustes razonables para que pudiera esa persona poder prestar el servicio en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Hilda, sé sincera con nosotras. ¿Tú crees que esta es una ciudad accesible? Yo creo que no. Sin duda alguna, diría que no. Hay espacios y yo creo que hay un esfuerzo por irla convirtiendo en accesible. Legalmente sí, por ejemplo, hay una norma, la norma que tiene que ver con toda la construcción de los nuevos inmuebles. No es una norma novedosa, la norma tiene más de 10 años y encontramos edificios de 10 años hacia acá que no cumplen con esa norma, que no fueron construidos. Mira, el mejor ejemplo lo tenemos con el edificio del Senado de la República, que al momento de hacer la inauguración, oh Dios, descubren que no era accesible. Hay un esfuerzo, yo creo que hay un esfuerzo importante. Podemos encontrar ya muchos espacios donde los semáforos tienen señales audibles, algunos donde hay guías táctiles en los suelos, rampas de emergencia, pero no aún encontramos todos los espacios con condiciones de accesibilidad. Fíjate que hicimos en alguna ocasión un ejercicio muy interesante también para sensibilizarnos, porque es un tema doble, no es un tema solamente de las autoridades, sino también de la sociedad. Y este ejercicio era usar un día completo una silla de ruedas. Y entonces era súper interesante porque te dabas cuenta cómo las personas te miran a partir de que estás en una silla de ruedas. Si eres una mujer, si estás más o menos arreglada, pues te miran con lástima. Hay gente que ni siquiera se detiene, puede pasar y tú vas en la silla sobre la banqueta y puede pasar y te avienta porque ni siquiera te percibe, ni siquiera te ve. Es muy interesante, pero es una corresponsabilidad social y de las autoridades. Precisamente estos niveles de discriminación pues te llevan a un nivel de invisibilidad, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte, pero hablemos de justicia y mujeres. Regresamos en Nada Sin Nosotros ni Nosotras. Estás escuchando Nada Sin Nosotros ni Nosotras. En un momento continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Una nueva constitución para la Ciudad de México. Para que tengas aire limpio, un transporte digno, de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día. Para tener un mejor presupuesto, mejores servicios públicos y por fin tener áreas verdes. Para que los gobernantes rindan cuentas. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor. PAN. 21 de abril de 1914, fecha histórica en la que marinos y valientes hombres y mujeres del pueblo se unieron en la gesta heroica en defensa del puerto de Veracruz. Hoy, como hace más de 100 años, la Secretaría de Marina Armada de México es garante de la soberanía nacional, protegiéndote a ti y a México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Ya regresamos. Escuchas Nada Sin Nosotros ni Nosotras. Estamos de regreso en Nada Sin Nosotros ni Nosotras. En la cabina se encuentra Hilda Telles, activista, experta en igualdad y no discriminación. Antes del corte estábamos hablando de algunas cifras de personas con discapacidad. Si quieres, hablemos de las segundas categorías de esta encuesta que hizo el CONAPRED, ¿verdad? Mira, básicamente son de los casos que recibió CONAPRED durante 2015. Una creciente que se observó y que es una violación clarísima de género tiene que ver con
a las mujeres se les despide por embarazo. De por sí, ya la propia condición de ser mujer para ingresar a un empleo tiene ciertas dificultades, porque si está en edad reproductiva, si se acaba de casar o si tiene hijos, tiene complicaciones para poder acceder a un puesto pues de mayor nivel, porque la percepción de las empresas o las instituciones es va a pedir permisos, va a faltar, tiene que cuidar a los hijos, o se va a embarazar y le voy a tener que dar 3 meses de periodo de maternidad y no las contratan o las contratan para ciertos puestos de menor responsabilidad. Entonces, algo que se observó también es el alto índice de despidos por embarazo. Y si no era por embarazo, también era al regresar del periodo de maternidad, al mes despedían a la mujer, una vez cumplido su periodo de maternidad. Y claro que en la renuncia no te dicen, o en el despido no te dicen es por embarazo, ¿verdad? No, sin duda alguna, y es muy complejo acreditarlo, muy complejo. Fíjate que cuando empezamos a revisar la cantidad de casos que había, tuvimos una reunión con las autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para decir cómo están abordando ellos esto en materia laboral, ya cuando tienen que hacer justiciable el juicio. Y decían, no tenemos ningún caso. ¿Cómo no hay ningún caso? Claro que sí hay. Nosotros tenemos cuando menos tantos. Y no hay ninguno. Y tenían, esas mismas mujeres, si habían presentado una demanda, el propio abogado les decía, vamos a demandar por despido injustificado. Es increíble que en este país podamos probar más fácilmente lo injustificado. Claro. O sea, me despidió, quién sabe por qué, pero me despidió. A probar una circunstancia que era muy clara, que fue despido por embarazo. No era posible que una persona, una mujer que tenía 4 o 5 años trabajando con niveles de calidad óptimos siempre, de pronto a partir del embarazo ya no los tiene. Claro. ¿No? Entonces, pero es muy difícil de acreditar. Los abogados decían, ¿cómo lo probamos? Y así lo vemos en todos los casos de discriminación. Es eso lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo acreditas la discriminación? ¿Me vio feo o Claro, o sea, la discriminación, lo que lesionas cuando a una persona se le discrimina, la lesión principal tiene que ver con su dignidad y cómo probamos ese daño o esa afectación a su dignidad humana, porque es una persona homosexual, porque es una mujer lesbiana, porque es una mujer indígena, porque es un migrante, porque es una persona en situación de calle. O todos esos juntos. O todos esos juntos, ¿no? Ya la discriminación múltiple es muy complejo de acreditar. Entonces, sí, por ejemplo, las instancias responsables de llevar este tipo de procedimientos necesitan revisar pues una metodología muy cuidada para poder documentar los casos. Afortunadamente sí hay casos que se demuestran, y estos casos nos permiten también probar otros que, aunque no hay tantos elementos, pero sí demostrar una conducta sistemática en la sociedad, en alguna institución privada o en una institución pública. Pues sí, y hay casos, ¿no?, gravísimos, por ejemplo, las instancias policiales, ¿no?, esos lugares en donde sistemáticamente se vive la discriminación. Vamos a un tema que ha estado latente en México estos últimos días, y que es precisamente la violencia hacia las mujeres. Hemos visto violencia hacia una reportera que le bajaron la ropa interior, le alzaron el vestido. Vimos a una niña que estaba siendo tocada por su padre o abuelo, todavía no se sabe. Vimos el caso en Veracruz de 3 chicos que violaron a una menor de edad. Fue una violación múltiple, y entonces vamos viendo que estos casos, aunque ahora son más sonados, pues se reproducen en la sociedad, y entonces vivimos esta violencia hacia las mujeres, hacia los periodistas y hacia la gente que hace este trabajo tan valioso. Primero, cuéntanos cuál sería tu diagnóstico de manera personal. Mira, yo creo que en relación al tema de la violencia contra las mujeres, y justo en todos estos eventos que hemos observado últimamente, no es que se haya reproducido mayor la violencia. Lo que pasa es que ahora tenemos mayores herramientas que potencializan su conocimiento. El que haya menores de edad que hayan sufrido algún abuso sexual por parte de un familiar, siempre ha existido, lamentablemente. Es algo que existe muy cotidiano. La violencia que se sufre en el transporte público, en las calles hacia las mujeres, es un cotidiano. Ahora los conocemos más fácil, y eso sí favorece que la impunidad cada vez sea menos. Eso sin duda alguna. Todavía vivimos en un país donde la impunidad es lamentablemente muy amplia, pero sí ya también hay una sanción social
O que revictimicen a las mujeres, ¿no? De cómo se vistió, es que fue a la fiesta, es que toma, es que le gusta coquetear, ¿no? Claro, eso también por otra parte, pero esas son, yo las llamo como, hay ciertas pequeñas violencias que no vemos y que también lamentablemente las mujeres reproducimos. Sí. Hay cierto tipo de comentarios, a veces me tachan como de ultra quisquillosa o de lenguaje políticamente correcto, pero todas esas frases que las vivimos históricamente como, ay, es que anda en sus días. O sea, lo decimos tan fácil y cuando hacemos conciencia de lo que significa, sí justo es una etapa en la que las mujeres, pues sí tenemos ciertos espacios mucho más vulnerables emocionalmente. ¿Y por qué hacer el alarde de ellos como una debilidad? ¿Por qué no ver en las mujeres una posición de fuerza, de fortaleza, de valentía en muchos casos y tomamos la debilidad? Claro, siempre justificamos, pues cómo se vistió por andar sola de noche, por qué salió sin estar acompañada. En restaurantes ha pasado, si vamos 2 o 3 amigas, llegan y te preguntan, buenos días, damitas, ¿vienen solas? No, venimos 3, o sea, ¿con quién esperabas que viniéramos? Claro. O sea, sí te esperan verte acompañada de un hombre. Entonces, estas pequeñas violencias que se normalizan y dicen, ay, como que no exageres, o sea, es como que así ha sido. Relájate. Pero es una reproducción, son las mini violencias, que son mini violencias no porque tengan menos valor, sino porque son pequeñas y tan imperceptibles que cuando sumas estas mini violencias se hacen una gran violencia. Juegan un papel fundamental los medios de comunicación. Claro. Observamos muchas campañas publicitarias, mensajes, donde la mujer es un objeto, donde la mujer sigue siendo el blanco para anunciar el detergente, el suavizante, el limpiador, y no hay un hombre el que esté ahí cuando es una circunstancia que hoy vivimos día con día. Todas estas pequeñas violencias que yo les llamo hacen este cúmulo que hoy vivimos de una gran violencia. Lo que empieza en una palabra, en una falta de respeto, en un piropo ofensivo para nosotros las mujeres, puede acabar en un homicidio, en un feminicidio. Claro. Es lo que no hemos podido escalar o lograr visibilizar a pesar de la lucha de muchísimas mujeres que son súper valientes, súper admirables, que trabajan más en campo, más cercano a las víctimas y que muchas de ellas lamentablemente también han perdido la vida en aras de defender los derechos de otras mujeres. Así es. ¿Cómo se da precisamente esta idea de algunos grupos, organizaciones feministas, mujeres en general, que dicen, estamos hartas del piropo, de que me toquen, de subir al metro y que se me acerque alguien, y como dices, hasta el feminicidio, ¿no? Estamos hartas de que en tales estados ya haya un número que es impensable. ¿Cómo se da precisamente esta marcha rumbo al 24? Pues mira, todos estos eventos que van pasando en distintas partes de nuestro país y de manera concatenada, cuando lo sumas, vemos que las mujeres somos blanco de múltiples actos de violencia. Y yo creo que hay una circunstancia de mayor conciencia social y mayor compromiso y mayor solidaridad. Si esto le pasa a otra mujer, a mí me sensibilizaba mucho ver a una jovencita que en el metro unos tipos le eyaculan la ropa, y la oleada de violencia en redes sociales contra ellas es voraz. Entonces, el poder hacer este movimiento, que ahora va a ser ya un movimiento nacional porque habrá marchas en toda la República, es bien importante. Es una forma de visibilizar y decir, aquí estamos, vamos a levantar la voz, porque cuando menos en nuestro país, así lo dice el INEGI, la mayor parte de este país somos mujeres. Entonces, las mujeres tenemos que luchar, tenemos que protegernos y tenemos que exigir a las autoridades que se cumplan nuestros derechos. Pues es muy interesante. Desde aquí pues invitaríamos a todas y todos, pero es más que nada una marcha de mujeres, a que se sumen, a que precisamente alcemos la voz, a que digamos basta ya de estas violencias machistas, de estos micromachismos. Y pues no sé si tengas algún comentario adicional, querida, tus redes. Bueno, pues en mis redes sociales tengo una página de internet que es www.hildateyeslino.com. Por Facebook estoy igual como Hilda Telles, Twitter Hilda Telles L. Yo en redes sociales soy más o menos activa, me gusta contestar, me gusta debatir. Yo creo que esa es una parte, son herramientas que han democratizado la comunicación y también la defensa de los derechos humanos. Es muy importante la denuncia. No
quitemos esta idea de que las instituciones no hacen nada. ¿Para qué denuncio ante tal institución, ante la comisión, ante CONAPRED, ante lo que sea, si no va a pasar nada? No, sí pasa. Crean que hay personas que estamos súper comprometidas con el trabajo de la defensa y que sí se logran cambios. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en la siguiente semana en Nada Sin Nosotros ni Nosotras, nuestra productora Claudia Flores, en los controles Jorge García, yo soy Sandy Choreño y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Nada Sin Nosotros ni Nosotras, un programa que informa sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. Nada Sin Nosotros, con Sandy Choreño, por Radio Ciudadana 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio.